Y sí, retomamos la discusión y estabas hablando justamente de digamos, de las características de este personaje, Winston, ¿no? Y evocabas a Primo Levi, ¿no? Y esta idea de el último resquicio de humanidad que podemos encontrar incluso hasta en las situaciones límites. Gran texto este del, y si esto es un hombre, y que ahí está planteada esa gran pregunta, justo en uno de los pasajes de la novela y te lo cito, dice, en el momento, uno de los momentos más estremecedores, cuando justamente le están haciendo esta tortura y este lavado de cerebro a Winston O'Brien, y que él le dice, ¿no? Le dice, si tú eres hombre, Winston, eres el último ejemplar, tu especie está extinguida y nosotros somos los herederos. Es un estado poshumano, ¿no? O sea, al final de cuentas, sobre el cual también hay una evaporización o vaporización de la concepción del hombre. Un poco ibas tú en ese sentido, ¿no? Desarrollando este apunte. Sí, y justamente uno de los elementos que se intenta borrar en este estado posthumano, como lo mencionas, es la riqueza de la lengua, ¿no? Y justo estábamos comentando sobre la neolengua y este pasaje de la novela donde Winston tiene una conversación muy interesante con un individuo que se dedica a escribir el nuevo diccionario de la neolengua y le dice una frase muy interesante porque es, en 50 años nadie va a poder entender una conversación como la que estamos teniendo nosotros, Claro. por el simple y sencillo hecho de que va a desaparecer ese entramado lingüístico, ¿no? Entonces, justo me hace pensar en cómo el partido, en cómo el sistema, el gran hermano, está conceptualizando al individuo en 50 años, ¿no? O sea, justo este elemento cuando Brian le dice que es justo el último ejemplar de su especie, ¿no? O sea, ¿cuál es la concepción, cuál es la construcción, cuál es la proyección del individuo en 50 años, ¿no? Un individuo casi autómata, únicamente sin capacidad de comunicarse, ¿no? Casi impedido de poder verbalizar sus emociones, de poder entablar conversaciones básicas o mínimas, ¿no? O sea, la insurrección también se detiene en la incapacidad de, si cortamos los canales de comunicación, ¿no? Entre aquellos que son disidentes, entre quienes piensan distinto, ¿no? Entonces, todo este elemento de la neolengua, también como un dispositivo de control, ¿no? Como un dispositivo de destrucción de lo humano, como un despojo, ¿no? Incluso de lo que, volviendo a Levi, ¿no? Si al humano le quitáramos incluso hasta su capacidad de comunicarse, si le quitáramos la lengua, el partido supondría que es la eliminación de lo humano, ¿no? Pero justo Levi diría, me imagino que diría esto, incluso aunque nos quitaran la capacidad de comunicarnos, todavía quedaría el espíritu humano de No. fondo, ¿no? Todavía seguiría ahí como el último bastión, ¿no? El último reducto, la última defensa, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que Winston, en última instancia, a pesar del destino oscuro que le espera en la novela, ¿no? Que es la alienación completa, ¿no? La destrucción de su yo individual, ¿no? Me parece que incluso bajo esas circunstancias, lo que nos diría Primo Levi, lo que creo que nos quiere decir Orwell, a pesar de todo, es que Winston es una provocación, ¿no? Ujú. Winston es una provocación para poder conceptualizar el papel que puede tener el individuo, que puede tener la sociedad civil, ¿no? En el proceso democrático, ¿no? En el Claro. proceso eh, de sí, en el proceso democrático que estamos o que siempre tenemos que estar impulsando, ¿no? Lo decía al principio, ¿no? Las pulsiones autoritarias, las regresiones autoritarias son cosas que ocurren, son elementos que están presentes en las formas, en los ejercicios de gobernabilidad globales, ¿no? Lo mencionabas también hace rato, ¿no? Con la configuración de un nuevo genocidio, ¿no? Apoyado por élites económicas, ¿no? Por élites políticas.
y la negación, ¿no? De es decir, no, esto no es un genocidio, ¿no? Y que me recuerda mucho a otros genocidios que hasta la fecha están negados por los perpetradores, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el genocidio armenio, ¿no? Ujú. Eh, y pienso también en México, por supuesto, ¿no? Cuando vivimos en un constante proceso de militarización, ¿no? Y que este proceso de militarización se justifica en gran medida con la perpetuación de la violencia. ¿No? Es decir, para que la presencia cada vez más grande del aparato militar, del aparato castrense, se justifique, es necesario que se perpetúe la violencia. ¿No? Entonces se vuelve un círculo vicioso, muy siniestro, donde lejos, digamos, de trabajar o de lejos de crear políticas públicas para reducir la desigualdad, para garantizar el acceso a los derechos, lo que vemos es un ejercicio de gobernabilidad que perpetúa la violencia de tal manera que se justifique la militarización del Estado civil, ¿no? Ante estas realidades, ante estas regresiones autoritarias que son identificables, que están ahí, porque además hay mucha evidencia de ello, ¿no? Y no podemos ser omisos a ella, no podemos hacernos de la vista gorda. Creo que Winston es un personaje provocador. Claro. Yo creo que en novelas 1984 personajes como Winston siguen siendo provocaciones para que no olvidemos eh, justamente la capacidad que tenemos los individuos si nos organizamos adecuadamente, ¿no? Si tenemos la capacidad de organización y demás, de participar de este proceso democrático, ¿no? También está esta idea de que la democracia se construye únicamente desde las instituciones, ¿no? De que solamente participamos de la democracia o del proceso democrático solamente cuando emitimos nuestro voto, ¿no? Por ejemplo. Y eso no es así. O sea, la democracia, el acceso a los derechos, la enunciación de los derechos, ¿no? La lucha por los derechos, nuestra participación en el proceso democrático es activa y está ahí todos los días, ¿no? Y participamos de ella desde que justamente somos individuos capaces de ser críticos, ¿no? Claro. Cuando desarrollamos un pensamiento crítico y participamos de las discusiones públicas, ¿no? Y alzamos la voz cuando las cosas están mal y cuando exigimos nuestros derechos. Creo que eso es justamente la provocación o la invitación que nos hace un personaje como Winston, ¿no? Y que representa, insisto, Winston, justamente el miedo, el gran miedo que tiene el sistema, el gran miedo que tiene el partido y el gran hermano, a las potenciales, a una potencial rebelión, un potencial levantamiento, ¿no? Levantamiento. Claro. Creo que justamente la imposición ante la regresión autoritaria, más que nunca el papel de la sociedad civil es importantísimo, ¿no? Está ahí y asumirnos como parte de ella, asumirnos como parte de este otro actor, ¿no? Que participa en la configuración histórica de la gobernabilidad, ¿no? Este otro actor que emerge como actor político, ¿no? En el tablero del poder del que hablábamos, es importantísimo, ¿no? Yo pienso mucho, para volver a la novela, justo en el personaje de O'Brien, ¿no? Y cómo él se conceptualiza a sí mismo. Hay un momento en la novela que también que hay que mencionar también una adaptación cinematográfica muy buena que protagoniza John Hurt, ¿no? Ujú. Los Que, ochentas, ¿no? en los 80, creo que justo en el 84, o sea, Ujú. quizá, ¿no? Probablemente Pero sí. y que está muy bien personalizado John Hurt como Winston, y hay una escena donde justamente el personaje de O'Brien le dice, eh, yo soy un hombre viejo, ¿no? Y tú piensas que porque soy un cuerpo que está deteriorándose, voy a ser derrotado y el gran hermano va a ser derrotado cuando mi cuerpo se deteriore. Pero yo no me pienso a mí mismo como un individuo, yo me pienso y me conceptualizo como una célula Una de este totalidad, gran ¿no? ser, Ujú. de la totalidad que es el partido y el gran hermano, ¿no?
y le dice, las células tienen que decaer para permitir que este gran individuo totalitario, esta gran conciencia totalitaria, viva, ¿no? Entonces O'Brien es por oposición, es el personaje antagonista en toda la conceptualización del término de antagonista de Winston, ¿no? Porque este es el sujeto ya totalmente alienado, ¿no? Un Ujú. sujeto que a pesar de que ejerce poder, ¿no? A pesar de que ejerce dolor y puede torturar a otros, ya ha perdido, ¿no? Todos estos elementos de individualidad que todavía perviven en Winston, al menos hasta ese momento, hasta esa, de que debe de ser una de las escenas más cruentas que yo Claro, he podido leer, ¿no? sí, O sea, de totalmente. verdad es estremecedora, este pasaje en la novela es oscura, ¿no? Es un pasaje muy fuerte, ¿no? Y creo que justamente, creo que esa es la intención, ¿no? Creo que esa es Sí, la intención de Orwell. Pero bueno, esta imagen de Winston como una invitación, ¿no? Como una provocación, como justamente esto, una invitación a pensar el papel del individuo que tenemos, incluso en un estado que pudiéramos considerar perfectamente funcional, como podría ser un estado de bienestar o un estado de derecho, siempre a tener un pensamiento crítico. Creo que esa es la invitación, sí, ¿no? La sí, invitación totalmente. es siempre a un crítico, un proceso mental crítico, a ser una parte activa del proceso democrático eh, y la lucha o la resistencia ante las regresiones autoritarias. Sí, y yo creo que esa es una buena manera de cerrar esta charla. Podríamos quedarnos mucho tiempo para reflexionar acerca de esta novela, pero creo que diste en el clavo con varias cosas que comentabas aquí al final de tu intervención y que rescataría, ¿no? O sea, primero la cuestión de hacer memoria, de esta novela, o sea, de su importancia para la historia de la literatura y para la historia, yo diría también del pensamiento político, ¿no? O sea, porque, digamos, hay muchos elementos a través de los cuales uno puede incitar reflexiones muy, muy profundas acerca del poder. Me parece que debe de ser una novela que se tiene que estudiar, sí o sí, para poder entender las implicaciones del poder en distintos ámbitos, ¿no? Y el otro aspecto que me parece importante aquí retomar es que a pesar de ser como la gran novela distópica, muchos dicen que es la mayor novela distópica de la historia, seguramente, este resquicio utópico, ¿no? O sea, centrado en el personaje de Winston y estos momentos de búsqueda de libertad. Creo que es importante también retomarlos y verlos a la luz de un tipo como George Orwell, que siempre fue como muy congruente con su modo de entender al poder y de actuar políticamente, ¿no? Siempre desde una posición crítica y velando por una democracia, ¿no? Yo creo que es importante también retomar muchos de sus textos, de sus lecciones, a final de cuentas, acerca de la democracia y esta crítica profunda y fuerte hacia los totalitarismos, ¿no? Incluso los que se basan en ideales utópicos. Me parece, bueno, hay muchas cosas que plantear. Yo te agradezco mucho, Pablo, esta conversación, me pareció muy, muy rica y espero en algún otro momento, pues no sé, motivar alguna otra reflexión o charla acerca de un tema o del mismo Orwell, ¿no? Quedaron muchas cosas en el tintero. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, pues decir que estoy muy agradecido por la invitación y muy dispuesto a continuar la colaboración, ya sea también en este formato o en publicaciones y demás. Son temas que a mí me apasionan. La literatura siempre ha sido una fuente importante, ¿no? De ideas, de pensamientos, de reflexión, ¿no? Entonces, y más la literatura de ciencia ficción, ¿no? Es que es ideal para hablar del presente, del pasado Sí, y del futuro, ¿no? Como en el sí. caso de la novela. Y solo cerrar mi participación justamente retomando a Hannah Arendt, que la mencionaste al principio, me parece
muy interesante y también retomando las palabras que escuché recientemente del doctor Mauricio Merino, que justamente participaba en un seminario sobre corrupción, seguridad y justicia en gobiernos locales y él de manera coincidente tocaba el tema de Hannah Arendt, ¿no? Y sobre los orígenes del totalitarismo. Y él resaltaba una frase que a mí me parece muy interesante, que seguro ustedes, las personas que escuchen esto, también conocerán y recordarán. Y cuando hablaba de los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt decía, no es que la gente no supiera lo que va a pasar, es que prefirió no verlo. Claro. ¿No? Es Entonces esta frase es lapidaria. demoledora, Sí, demoledora y creo que Orwell va mucho en ese sentido. ¿No? sí, Entonces, totalmente. resaltar la importancia de una novela como la de Orwell 1984, y retomarla, invitar a las personas que ya la leyeron a que la retomen, a que la sigan leyendo, sigan comentando y a las personas que pues no la han leído, que se acerquen a ella porque pues, Sí, es uno de los clásicos fundamentales de la literatura universal. claro que sí. Pues entonces nos estamos viendo, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego. Hemos llegado al final de este conversatorio. No olvides seguir nuestro canal de YouTube y suscribirte a nuestro blog. Esto fue Ciencia sin Línea.